Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow y en el día de hoy vamos a hacerle una reacción a uno de mis grandes, no sé, para mí grandes mentores, sin que él lo sepa. El Chombo para mí es leyenda, es historia. Yo soy muy fanático del Chombo de toda la vida. Ya lo saben ustedes, he hecho muchas reacciones del Chombo y hoy estoy muy emocionado porque va a hablar de uno de los grandes íconos del reggaetón, del reggae, del rap, del hip hop, como quieras. Uno de los grandes, el rey, the king, y lo he dicho muchas veces, Don Omar. El Chombo presenta Hablemos con Don Omar. Esto está en estreno en este momento, por supuesto, y yo en tiempo real lo quiero compartir con ustedes. No todo el video porque realmente es largo, dura más de una hora. Yo quiero hacer mis reacciones de algunas cosas que vi por encimita y lo quiero compartir con ustedes aquí en tu canal Reacciona YouKnow, como siempre. Vamos con todo con este video y espero que les guste. YouKnow, nos fuimos. Te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo, pero en especial para los fanáticos de Don Omar. Excelente que diga eso porque eso sí hay que resaltarlo. Es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a querer ver. Obviamente los que somos fanáticos de Don Omar, y yo no entiendo por qué no todo el mundo le gustaría verlo, porque realmente lo que se va a hablar aquí son experiencias de vida. No lo he visto, pero sin duda personas como Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel tienen mucha historia que contar. Tego Calderón, me gustaría uno también con Tego, también Farruko, ¿por qué no? Hay mucha historia allí, vamos a ver. Disfruten, gracias. Ahí está el intro del Chombo. Vamos a quitar la parte de la traducción porque realmente aquí entendemos bien el español. Déjame ver si lo puedo corregir. Eso está en ajustes, creo que lo puedo quitar, ¿no? Vamos a ver. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Ahí está, ya tú sabes, para nosotros pues somos muñequitos. Ahí vemos, te lo dijo el Chombo, un nuevo formato. Se puede ver ahí, atrás de mí se ve el chat. La gente está de todo, está muy emotiva con este video reacción, Ahí está la musiquita, un merengazo muy bueno. No lo puedo poner largo, tú sabes cómo es el copyright, ¿no? Te lo dijo el Chombo. Te lo dijo el Chombo, nos fuimos. Señoras y señores, estaba viendo la noticia de esta mañana. La NASA confirmó que todas las estrellas se alinearon y en el noticiero vi que en África descubrieron una manada, no uno, una manada de unicornios azul. ¿What? Totalmente loco y se ve tan serio para que diga esta locura. Pero bueno, así es el Chombo, la rompe con todo, Estoy sentado aquí con William Omar Landrón Rivera. Nandrón. Dijo Nandrón. ¿En serio? Don Omar, ¿cómo te YouKnow, dale like. está, mi hermano? Gracias por tenerme aquí, qué placer. Súper bien. El que Te ves súper bien, papi, te ves súper bien. nos conoce sabe lo difícil que es sentarnos y hacer una entrevista o podcast juntos. Somos hombres de negocio, ¿verdad? También es difícil no, mentira, a mí es fácil conseguirme, muy fácil. Pero supe que sí, que el Chombo estuvo, dicen que llorando para poder conseguir esta entrevista. ¿Qué les parece? Yo no creo. No sé, ¿qué dices? La primera pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿por qué saliste con la mujer de Romeo? ¿What? Es una canción. Eso fue una canción. Dale like, suscríbete. Así vamos a comenzar el podcast. Sí, así vamos Buenísimo. a comenzar. Me perdonó. Fue errores del pasado, errores de la voz. Oye, Oye, ¿tú estás viendo eso que estoy viendo yo? Tiene un suéter, un abrigo, un jacket del Chombo. El Chombo le regaló. Esto es... a lo mejor, porque, viste, también Don Omar dirá, yo soy fanático tuyo. Lo que pasa es que no podía porque esto tenía compromiso y estas cosas. Soy un hombre de negocio, ya tú sabes, no sé qué. Pues tú, La siguiente pregunta era esa, si te había perdonado. ya me perdono. Ya te ¿En serio eso pasó? Dicen que pasó. Eso es broma, Bueno. perdonó. Somos muy buenos Y amigos. también te perdonó Dios también. Amén. Oye, está bueno de sacarle risas a Don Omar, que siempre ha sido un tipo... No, mentira, Don Omar es un pana. Todo bien. Con todo esto me mata el dolor. Esa cara no era de dolor. No, para nada. Para nada. Yo quiero saber el motivo por qué tú no eres fácil de entrevistar. ¿Por qué tú no das entrevistas?
What? Duro y al hueso de una vez. Eso significa dolor en el área. Y el chombo que no se guarda nada, porque el único divo soy yo. Te lo dijo el chombo. Porque no pierdo el tiempo. Háblame más de eso. What the fuck, man? Aprendí a valorizar que 1 hora de mi tiempo sentado con alguien que no me va a hacer crecer o que por lo menos no me puede comprender, para mí es una pérdida de tiempo. Wow. De verdad que la boca llena de razón, mi pana. Sin faltar de respeto a nadie. No, pero para nada, para nada. Es que siempre yo le he dicho, las opiniones son eso, opiniones. No tiene nada que ver con humildad ni nada de eso. Tengo muchos entrevistadores a quienes admiro muchísimo y que me encantaría tener entrevistas con ellos y que ojalá el tiempo me lo permita. Pero hoy en día, con el respeto que se merece todo el mundo, yo valoro mucho mi tiempo y trato de no perderlo. Yo quiero que me entiendan los que me están viendo. No los estoy chifeando. Tú sabes quién es. Te estoy hablando a ti, a ti y a ti. Agarra las palabras, las agarro y te las ofrezco. Para que sepa. Ahí hay un componente también de que uno sabe más o menos si es para hacerte crecer. Claro, yo creo que todo el mundo tiene su agenda. Y lo presiente. Si va a crecer o no va a crecer. Todo este poco de cosas. No, y por ahí de que me da tiros de divo. No. Es lo que dijo Don Omar. Todo el mundo tiene un propósito del por qué está haciendo las cosas. Tú lo tienes, yo lo tengo. Así es. Yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra del propósito, no estoy en contra del proceso. Estoy en contra quizás, y no es en contra, quizás soy más selectivo en invertir tiempo y sentarme con una persona con quien pueda hablar realmente de música o que me pueda enseñar de música. A mí me encanta aprender. Muy inteligente sus palabras, de verdad, aquí me quedo con eso. Muy inteligente, es una persona muy inteligente, muy real, muy honesta en sus palabras. Así lo siento ahorita. Y si siento que realmente no está esa razón real o que podamos tener en común información, yo de mi lado, tú de tu lado, que podamos coincidir en eventos históricos de lo que es la música o de lo que ha sido mi vida y demás, yo trato de ser súper selectivo con eso. Y está bien, es tu decisión y me gusta. Y que nadie llore por eso. Por ahí hay muchos que se van a sentir. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? Nadie agarra de que, coge $5 para que te compre. No, papá, no. Yo también. Bienvenido al club. De los C de tu M, ya tú sabes, la C de tu M, ya tú sabes. Bien, yo también. Es que es muy importante el tiempo de uno y aparte de eso, que la finalidad de la entrevista era que ambos objetivos sean logrados y más que nada que el público que va a escuchar o que va a ver la entrevista aprenda. Se quede con algo. Así, es totalmente cierto. Vamos avanzando bien en esta reacción, en esta entrevista. Me gusta mucho, que dura 1 hora, 1 hora, no es algo menor, quiere decir que esto fue para largo. Que quizás que no sea algo de banalidad, que solamente se trate de que no, porque problemas o esto y problemas lo otro y el morbo. sí, ¿Me explico? de eso se mueve este género mucho. Sí, lamentablemente, de eso se vive. El chombo pone una cara como que, vamos a ver qué dice, pero es verdad. Lamentablemente. Ahora yo quiero saber algo también, yo quiero saber por qué tú desapareciste tanto tiempo de él. What? Esta es una dura. Y vamos con 2 preguntas bien duras. ¿Por qué eres duro para la entrevista y por qué desapareciste? Me quiero quedar con esta respuesta. Vamos a ver qué dice Don Omar. Del género. Yo me encontré en un momento, esto lo digo con mucha humildad. Yo siempre he sentido que desde mis comienzos estaba ahead of the game. Adelantado el tiempo, Yo tengo el SAP, no te preocupes. No creas que yo lo leí, no, ya yo sabía. Yo sentía que con todo el respeto de toda la gente que saben que yo los tengo como mis mentores dentro del género de la música urbana y todo lo demás, yo sentía siempre que mis ideas frescas, todo el mundo las veía como locura. Yo recuerdo que cuando estaba el tiempo
del reggaetón más fuerte, más underground, en los tiempos del Dale Don Dale, en los tiempos de Bling Bling. Que eso fue una época muy, muy, muy buena. Dale, dale, don, dale. Oh, cómo no. Bueno, muchos de los que están ahora escuchando esto quizás no estaban ni en los planes, ¿verdad? Pero bueno, ya nació, ya pasaron, ya vinieron muchos veranos y sigue vigente Don Omar con esas canciones. Tú la pones, pregúntale a tu mamá baila eso, claro que sí. Cuando todo eso estaba sucediendo en el género, a Don Omar un día le da con hacer un tema que se llamaba Dile. Dile que bailando te conocí, cuéntale. Eso no tenía nada que ver. Este era el adelantado de su tiempo, como Farruko cuando cantó Pepas y cosas y otras canciones. El adelantado, pero todo el que se adelanta después de esa parte, oye, pero que esto es un fenómeno, ¿eh? Todo el que hace algo diferente que va en contra del género, de lo preestablecido, es un rebelde. Este es como Farruko también. Farruko actualmente, Don Omar, ya estoy entendiendo, ¿eh? Y a mí me dijeron que yo estaba loco. Me dijeron, Dile nunca se ¿Cómo hace este man? Sí me entienden, ¿verdad? Sí me entienden. iba a pegar. Me dijeron que de dónde yo había sacado esta idea, que ya yo tenía un disco súper urbano, que era el disco de Last Don. Exactamente. El Last Don es muy buen, muy pegado. Es un disco que lamentablemente tuve que hacer 2 veces. Mi primer disco de The Last Don se me perdió en el aeropuerto. ¿What? Y esas cosas no pasan hoy en día, ahora que es el mundo digital, ¿eh? Iba tomando un vuelo de conexión, el laptop se me quedó en la mochila y literalmente perdí un disco completo, un disco duro completo. Íbamos de camino para cuando se fabricaban discos. Cuando eran los CD players, qué locura. Íbamos de camino a la compañía fabricadora, lo perdí y yo tuve que hacer el disco The Last Don, el que todos hoy en día conocemos, literalmente en 20 días. Todos los temas eran nuevos porque no teníamos referencia de los temas viejos. O sea que esto fue prácticamente inédito y nadie lo imaginó. Imagínate que fue tanto el éxito que le dio la vuelta al mundo esta producción, pero fue creado como a las carreras. O sea, esto yo no lo sabía y seguramente muchos no lo sabían, ¿eh? No backup, no Nada. Wow. Nada. Yo te puedo asegurar que de la música de Don Omar hay más de 100 canciones que se quedaron en archivos que no se pudieron abrir más, que se quedaron en discos duros que lamentablemente se volvieron obsoletos a la tecnología. Yo sé que a lo mejor él ya no sabía cómo hacerlo, se le olvidó, ya no lo puedo volver a hacer porque es como esa obra, ¿viste? Esa obra de arte, ese jarro, ese guijarro de arcilla que yo no lo puedo hacer 2 veces porque, ¿viste? Esto es manual, entonces, wow. Todavía hoy yo sigo encontrando gente dentro del estudio que me llama y me dice, escucha esto, y era el Don Omar con 23 años. Increíble. Oh my God. Grabando un EP de 6 temas en un estudio que no conocía a nadie y que nadie conocía, y que un día no regresé más y no regresé a buscar la música. O sea, porque él se metió en muchos lugares cantando un poquito ahí con el corillo y toda esta cosa. Increíble. A ese nivel. Yo creo que cuando todas estas cosas comienzan a pasar, yo siento que o el problema soy yo o el problema es la industria. O ambas. O nadie. La industria cambia de vender discos, con todo el respeto de la nueva tecnología. Yo entiendo que desde que la industria de la música dejó de tener un producto físico, la industria de la música murió. What? Son palabras de Don Omar. Así lo siente él, así lo vive él. La música como género, como tal, muere porque ya no estaba en lo físico, sino en las plataformas. Ya la industria de la música no tenía un producto. Plataformas virtuales. Todo tipo de plataformas virtuales que vender. Ya la industria de la música no le estaba poniendo en las manos a un consumidor, a un fanático, un producto físico que pudiera atesorar, que pudiera...
sentir como viste algo mío y sabes, eso es verdad. Y ya no le toma tanto valor y tanta importancia porque simplemente vienes a una página web, te descargas el MP3, lo pasas a tu teléfono móvil y te vas con tus cascos o tus iPods y ya te vas por ahí con eso. O lo pones allí en un pequeño USB, lo conectas a la computadora o a tu bocina y se formó la fiesta. Ya no es ese CD, ya no es ese, ya eso no se ve. Entonces es algo que tú, yo tengo mi colección de CD, mi colección de cassette, mi colección de acetatos. Ya eso murió. Entonces también como que le pierdes un poco el interés y el valor de las cosas, pues. Ya es algo que está en el ambiente prácticamente, porque internet es eso, las cosas del ambiente. ¿Cuántos de nosotros tenemos una colección de discos que a los ojos de cualquier otra persona es un montón de cajones de leches inservibles, pero para nosotros son lo que marcó nuestra vida mientras crecíamos? Te lo juro que me está dando en el corazoncito porque yo conservo todavía, y por ahí voy a hacer un video para ustedes, no me lo van a creer. Yo conservo cassettes. Así, hay mucha gente que no sabe lo que es un cassette. Y para poder entender qué es un cassette, tengo que usar comparaciones. Como por ejemplo que tú veas la película de Marvel, Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Y lo que la música, como ¿en qué estaba puesto? Eso es un cassette. Y ese es un Walkman. Lo que tiene una radiocasetera de esas que se ponían aquí con los... Solamente lo vieron en la película, no lo han visto en vivo. Yo voy a hacer un video de eso y se los prometo que sí. Increíble. Totalmente llena la boca de verdad, don Omar. Música que escuchábamos. Sí, es el clásico, el muchacho de 21 diciéndole al tío, ¿cómo tú vas a botar todo ese poco de cajetas? Sí, yo tengo una por ahí. Tengo una por ahí que me dice eso. Eso es conmigo. Tengo una por ahí que me dice eso también. Sirve para nada, ¿no? Sí sirve. Cuando eso sucede en la industria de la música, yo muy curioso como siempre, comienzo a hacer preguntas dentro de la industria de la música. Porque él es el rebelde y tiene cara de eso. La vaca que no quiere dar leche. Así. Y me doy cuenta de que para el disco de The Last Dawn y todo lo demás, ignorante al fin, yo había firmado un contrato, solamente me permitía recuperar $1 de cada disco vendido. No te puedo creer. La ignorancia es atrevida. Y mira lo que te hace hacer. Lamentable pero así. De ese $1 de cada disco vendido, yo tenía que pagar mis videos, tenía que pagar mis promociones, tenía que pagar mis campañas. Lo hice, lo cual me dio la oportunidad de convertirme grande alrededor del mundo, Centro, Suramérica, Europa, me abrió las puertas. Claro que sí. Esa es una gran historia de vida hasta el momento. Yo me enteré de que lamentablemente yo había tomado una mala decisión en ignorancia porque no sabía lo que estaba haciendo. Inocente, pero los tiburones de la industria. Sí, fírmame aquí. Y la letra pequeña, me han dicho que la letra pequeña dice esto, pero esto no entiendo lo que dice. No te preocupes, eso quiere decir que es un 3% para mí, pero para ti es el 97%. Quería cantar, real. Yo creo que esto yo no se lo he dicho a nadie. Don Omar estuvo firmado por 18 años por un contrato en el que le dieron $10,000. ¿En serio? Digo, le veo la cara y parece que es verdad. No, es increíble. Eso pasa muy al principio de la carrera cuando uno es muy ignorante y cuando no sabe, cuando tiene hambre. Claro. Y no está viendo todos los aspectos. Claro. Ay, Chombo, tú también has hecho varias de esas. Tienes tus historias, Chombo, también. Claro, y sucedió. Cuando yo empiezo a hablarle a los ejecutivos de la industria, voy, me documento, comienzo a leer, comienzo a aprender del negocio. Pero eso es después que metimos la pata. Pido mi primera reunión. Y mi primer argumento fue que la esclavitud se abolió en el 1827. Yo tengo una buena analogía de esos años, 1856 fue. Bueno, en Estados Unidos fue en 1856. A lo mejor él dice 1827 en Puerto Rico.
puede ser que en Puerto Rico. Increíble, pero cierto. Así fue. Literal. Y yo creo que ese argumento no le gustó a nadie. A nadie de los que estaban ahí en la industria, me imagino. Ese argumento, los seres humanos lamentablemente, hay veces que solo quieren escuchar lo que les conviene. Eso le está dando muy duro a mucha gente por ahí. Que no le gusta que le digan cosas que no les gusta. Y la verdad a veces duele. Pero es así. Y yo creo que en ese momento eso sucede conmigo. A mí nadie me quiso hacer caso, todo el mundo sabía que estaba mal lo que estaba sucediendo. Claro que sí, pero ¿quién te puede ayudar? Ni el Chapulín Colorado. Y yo me frustré. Yo me frustré por el simple hecho de que ahora yo tenía esta gran oportunidad de ser Don Omar. La industria de la música ya no tenía un producto físico. Ahora nos íbamos a mover al stream. Al streaming, o sea, las reproducciones audiovisuales en plataformas digitales. Todavía estaban tratando de descifrar cómo iban a trabajar broadcasting. Cambia el negocio y una vez más en curiosidad, Qué locura. me pongo a leer, aprendo del caso de Taylor Swift Taylor Swift, claro que sí, estuvo muy pegada en esos años también, ¿eh? con la contabilidad de streaming. Un caso que se vio en el tribunal superior aquí en los Estados Unidos, en el circuito. Sí, eso es cierto, eso pasó. Y una vez más vuelve Don Omar al sello de izquierda a preguntar que si alguien sabía cómo se calculaba ahora, que ya yo no podía vender discos, cómo se calculaba el que un artista que mi última producción física ¿Es verdad? fue Meet the Orphans, donde estaba Danza Kuduro, cómo esa transición de tener un producto físico a esta nueva era digital Así es. Formato. tenía un formato, Exacto. de seguro tenía un sistema de contabilidad, tiene que tener Bueno, una ecuación. Claro que sí, claro. matemática. Claro que sí, claro que Y sí. en aquel momento yo no sé si fue por lo rápido que yo pregunté, ¿Qué pasó? me contestaron que ellos no sabían. ¿Cómo qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no sabían? Bien que sabían. Literal. Me contestaron que no sabían y yo le dije imposible que no sepamos, porque antes cuando estaba el producto físico sí existía una ecuación matemática para yo saber cuánto me iba a ganar. ¿Y cómo no lo saben cuando es ahora en el streaming? Sí se puede, sí se sabe. Todo se puede auditar. ¿Todo se puede auditar? Todo se puede auditar. Claro que sí. Contabilizar, claro que sí. Todo tiene algoritmos, incluso la plataforma en la que estamos ahora tiene diferentes parámetros donde tú puedes sacar las conclusiones de cómo van tus visualizaciones si tú eres un youtuber, o las visualizaciones que tú tienes si tú subes algún tipo de contenido X o random, lo que sea. Tienes algoritmos, tienes tablas, tienes gráficas, tienes forma de medir ingresos. Todo eso está en YouTube. Y en cualquier otra plataforma. No me vengan. Entonces, él no era ningún tonto. Me gustó eso. Lo que pasa es que tu carrera fue justo en el ojo del huracán, Sí, en esa transición. sí señor. En el caso mío de productor, yo venía nunca lo vi venir. El Chombo no lo vio venir. Él estaba en el ojo en la transición. Y el Chombo, que es un productor, me gusta esta parte, ¿eh? Porque yo venía desde antes. Discos de acetato, Claro, de pasta. claro. Claro. Después entramos a CD, que ya era el producto físico que Sí, tú señor. conoces. Pero en ese huracán, en ese cambio, Oye, eso. tú estabas exactamente en el momento En el centro. que sucedió eso. En el ojo. Y la industria estaba tratando de descifrar. Porque antes existía la fórmula que el PPD, que esto y lo otro, vamos a tanto porcentaje. Ok, precio por producto distribuido, PPD. Ahí lo explicaron, porque esa sí no me la sabía. Esa sí no me la sabía. Esto con reglas de la industria. Pero eso cambió absolutamente, volaron el techo cuando se cambió este sistema, y ya sabemos que eso fue que nada. Sí, después vino Napster, después vino Napster y creo que no sé qué más vino por ahí. Y esto obligó a la industria a migrar ICQ. a streaming. Y tú estabas en la mitad de eso y es bien difícil, no había fórmula entonces. No existía, ellos me contestan, estoy hablando de quizás en el 2010. O sea, 2010, YouTube nace en el 2004, o sea, 6 años después. Todo esto estaba en un boom, creciendo. 14 años, 15 años. Cuando yo hago la pregunta,
Me contestan que todavía ellos no han descifrado cómo se va a monetizar. Yo llego con una curiosidad, yo les digo, pues Danza Kuduro acaba de tener 1 billón ¿1 billón? de hits en YouTube. ¿Qué? Danza Kuduro, 1 billón en YouTube. Danza Kuduro por 56 semanas estuvo charteando el número 1 dentro de la radio en los Estados Unidos, en Europa. 56 semanas. Es increíble. Hoy en día eso sería disco de oro, disco de platino, premio Billboard. Te ganas también un Grammy. Y creo que ganó todas esas cosas también. Y me vas a decir que no hay cómo contabilizar eso. Esto es una persona que sube un video de YouTube con esa canción y tiene 15 millones de reproducciones. Puede estar fácilmente ganando por lo bajito. Él, el creador de eso, de 15 millones de reproducciones, puede estar ganándose hoy en día quizás unos $25,000 por lo bajito. No estoy exagerando, por lo bajito, con un CPM que después sacamos y medimos el CPM, y eso son cosas que no te quieren decir mucho los youtubers, pero yo sí te di una pistita ahí para que vayas viendo que las reproducciones ganan mucho dinero. Claro que también viene la publicidad y todas estas cosas, pero antes, en los principios de YouTube pagaba mucho mejor. Como todo. Ya las bolsas de papa de Frito-Lay, tú las abres, son 95% aire. La crema dental que tú te cepillas los dientes, tú abres y eso adentro es que está la pasta de dientes. Ya sabemos, ¿no? La fama. Ya la Coca-Cola no la hacen igual que antes. Y así muchas otras cosas más. ¿No es así? Yo estuve solamente compitiendo con Pitbull, I Know You Want Me y con Adele. I Know You Want Me. Como no. Ponte a 1, 2, 3. ¿Qué? Pero mucha gente no sabe lo que estoy diciendo. Estoy hablando en chino ahí. Wow. En su primer día. I Know You Want Me. Cuando todo esto sucede, yo me encuentro ahí mismo, en el ojo del huracán. Yo pensaba que todo estaba bien. Inocente. Pero a mi alrededor y fuera de mi burbuja. environment, ambiente. lo que estaba pasando afuera era una tormenta. ¿Por qué? Porque los artistas sí decidieron cambiar el formato. Don Omar. Así es. Cambiaron el formato. Fue tan fácil convencer, y esto lo digo con mucho respeto, la ignorancia. Voy a hablar de mí. Fue muy fácil convencer mi ignorancia de pasar de un producto físico a pasar a un sistema digital que uno supuestamente no tenía descifrado. Fuerte. Una ecuación matemática para pagar. No tenía. Taylor Swift demanda al sello disquero más importante de la industria. Creo que Sony. Y que literalmente termina llevándolos al Tribunal Supremo Federal en los Estados Unidos. Yes. Y ganó. Y ganó. Cuando esto sucede, ¿qué hay para mí? yo siento que una de dos. O yo voy a tener que llevar esto al Tribunal Superior Federal, o yo no lo quiero hacer más. Y literalmente, ¿sabes qué hice? No lo hiciste más. No lo quise hacer, No quiero hacer más. No lo quiero hacer más. No lo quiso hacer más. Este video dura 1 hora. Yo creo que ya con la reacción nos fuimos bastante. Y hay cosas muy interesantes que hice después. Solo te voy a adelantar una cosa. En ese tiempo que él estuvo, porque yo vi el video ya, lo adelanté un poquito. En ese tiempo que él estuvo lejos de los radares, se dedicó a otras cosas. Aprendió de agricultura, de marketing, de administración de empresas y de muchas otras cosas. Hoy en día es un empresario exitoso, muy exitoso. Él gana mucho dinero gracias a que él aprovechó su tiempo haciendo cosas útiles para él crecer y lograr sus objetivos. Y básicamente es el mensaje principal del video. Él no se derrumbó porque las cosas le salieron mal o porque él quería cambiar un sistema que ya estaba establecido y lo estaba yendo bien cuando lo cambió. Y a pesar de tantos obstáculos que le pusieron, él siguió adelante.
Esto es muy interesante y es una entrevista no cualquiera. Esta entrevista va a estar muy buena y se va a reproducir muchísimo. Por eso te voy a dejar el enlace para que lo veas completo, el video del Chombo en la entrevista Hablemos con Don Omar. Yo por ahora me despido y creo que estoy muy ansioso de seguir disfrutando de este contenido. Espero que tú también lo veas y que te haya gustado el video. Y como siempre digo, you know, brah.